Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Pues el día de hoy vamos a continuar con la revisión de las estructuras de datos. La vez pasada revisamos la pila y la cola y también nos adentramos un poco hacia las funciones con las que se implementa cada una de ellas. Bueno, entonces el día de hoy vamos a empezar con la revisión de cola circular y cola doble. Bueno, pues vamos a empezar entonces con cola circular. ¿Qué podemos comenzar diciendo acerca de esta estructura de datos? Bueno, pues lo primero es que los elementos se encuentran de esa forma, de forma circular, lo cual implica que todos tienen un sucesor y un predecesor. Quiere decir que el sucesor del último va a ser el primero y el antecesor del primero va a ser el último. Tiene que haber una conexión directa entre el primero y el último de los elementos para que pueda entenderse esa estructura lógica circular. Aquí está, ¿no? Entonces, el sucesor del último se trata del primero, mientras que el antecesor del primero, pues es el último elemento de aquellos que conforman la estructura de datos. Algo importante de considerar aquí es que en una cola circular es indispensable definir el tamaño de la estructura desde el inicio. En las estructuras que vimos la vez pasada, tanto en pila como cola, estábamos manejando un límite teórico, más bien no habíamos manejado un límite teórico, es decir, mientras el tope siguiera avanzando hacia arriba en la pila o mientras el primero y el último, sobre todo el último, siguiera avanzando en una cola, pues no necesariamente manejábamos un límite. Pero aquí, ahora en la estructura de cola circular, es fundamental manejar un límite para que podamos entender esa estructura. ¿Sale? Entonces, con el tamaño podemos entender mejor esta estructura. La principal ventaja de este tipo de cola es que no se desperdicia ningún espacio. El manejo de memoria es más eficiente. Si ustedes recuerdan en el diagrama que hicimos la vez pasada de una cola normal, cuando van saliendo elementos del principio de la estructura, esas localidades de memoria de alguna manera se podría decir que se desperdician, ya que no pueden ser utilizadas por ningún otro elemento hasta que la cola se vacía y se reinician los índices. En una cola circular no ocurre esto. ¿Sale? Las operaciones que se pueden realizar en una cola circular son exactamente las mismas que una cola convencional. Encolar, desencolar, first, is empty, todas esas son exactamente las mismas. En realidad, cuando el usuario la utiliza, pues no va a haber una diferencia si es una cola lineal, como la vez pasada, o una cola circular como la que estamos trabajando ahora. Pero es muy importante entender que la diferencia va a radicar en la implementación, es decir, a la hora de programarlo, tenemos que cambiar la lógica interna de la estructura para que pueda funcionar de manera correcta. Entonces, en la implementación se requiere añadir elementos a las funciones de encolar y desencolar para el correcto manejo de los índices, si es que se implementa con arreglos, o para el correcto manejo de memoria dinámica si es que se implementa con listas ligadas, lo cual vamos a ver un poco más adelante. ¿Sale? Entonces, vamos al pizarrón para revisar y entender un poco mejor el diagrama de una cola circular. Bueno, vamos a analizar el esquema de una cola circular para poderlo entender de una mejor manera y cuando lleguemos a la parte de implementación, pues no resulte tan complicado. Ok, nos dicen que los elementos están almacenados en forma circular y también nos dicen que el último, el sucesor del último es el primero y viceversa. Ahora, otra cosa es importante que nos dicen que es necesario tener definido el tamaño desde un principio. Entonces, para entender los índices o posiciones, vamos a tomar el criterio de que vamos a empezar en la parte de arriba a la derecha. Ahí vamos a tener el índice 1 y a partir de ahí empezamos a contabilizar los índices de nuestra estructura. Y vamos a poner aquí como esta parte, como el 0, el inicio para que tomemos en cuenta el 0 para el manejo de los índices.
Entonces nos dicen que es indispensable desde el principio definir el tamaño. Si yo digo que a esta cola circular le caben 8 elementos, entonces en principio ese tamaño ya no va a aumentar o disminuir. Después vamos a ver que sí se puede, pero por lo pronto en la primera forma lógica de entenderlo, vamos a pensar que una vez definido ese tamaño, por lo pronto no puede aumentar. Entonces, después lo que necesitamos es los valores de los índices. Recuerden que, bueno, vamos a entender a esta estructura con dos índices, el índice primero y el índice último. ¿Sale? Entonces, al principio, el primero apunta hacia el 1 y el último apunta hacia el 0. ¿Por qué el último apunta hacia el 0? Porque no hay nadie. ¿Y por qué el primero apunta hacia 1? Porque cuando empiecen a agregar elementos, el primero siempre va a ser el primero. Entonces, vamos a suponer que a esta estructura van a llegar ciertas operaciones. Encolar 5, encolar 10, encolar 15, un desencolar, un encolar de un 20, otro desencolar y otro encolar. ¿Qué es lo que pasa cuando llegan este tipo de operaciones sobre la estructura? Debemos tener consideración para dos cosas. La primera es para almacenar correctamente los elementos que llegan y la segunda para el manejo de índices. Entonces, en el momento que llega el primer valor, que es un 5, ese 5 se pone aquí y en ese momento se actualiza el valor del índice último. En este caso, el valor del índice último también apunta hacia el 1. Estamos de acuerdo que si yo soy el único elemento en una fila o en una cola, pues al mismo tiempo soy el primero y soy el último. Si después llega otro elemento, que es el 10 se guarda en la siguiente posición y el índice último aumenta 1. ¿Están de acuerdo con eso? Si después llega otro, y aquí ya ejecutamos estas dos. Si después llega otro encolar, ¿qué es lo que pasa? El elemento se almacena en la posición que le corresponde y el índice último ahora se mueve hacia la posición 3. Y si en este momento, después de ejecutar estas tres operaciones, me piden imprimir el valor de los índices, pues el valor del índice primero vale 1 y el valor del índice último vale 3. ¿Sale? Ahora, después llega una operación de desencolar. ¿A quién voy a quitar de la estructura en la operación de desencolar? ¿A quién voy a quitar? Bueno, pues acuérdense que en una cola el que quitamos es al que está hasta adelante. Entonces el 5 sale y ahora el primero se mueve para acá. Y aquí otra vez hay que recordar esto. En una fila normal como la de las tortillas, la del cine o la que sea, cuando atienden a alguien lo que sucede es que todos avanzan un paso. Pero en programación, en lugar de que todos avancen un paso, pues mejor solamente movemos los índices y de esta manera es más fácil mover un índice que mover 5, 10 o 10,000 elementos que estuvieran ahí adentro. ¿Sale? Entonces, después de la operación de esta operación de desencolar, el índice primero vale 2 y el índice último vale 3. Después llega otra operación de encolar. Bueno, pues encolar se coloca en la siguiente posición y el índice último ahora avanza para tener un valor de 4. Después llega otro desencolar. Ya hicimos este encolar. Después llega otro desencolar y entonces ahora sale el 10 de la estructura. Acuérdense que cuando se desencola se entrega una copia para que el usuario pueda manipular ese valor y el índice primero avanza hacia el índice 3. Y entonces, nuevamente, si me piden una fotografía en este momento, el índice primero vale 3 y el índice último vale 4. Después llega otro encolar, entonces almacenamos el nuevo valor en la posición que continúa y el índice último lo actualizamos y ahora el índice último vale 5. Ahora, ¿qué más nos dijeron acerca de la cola circular? Bueno, nos dijeron que el manejo de memoria es más eficiente y también nos dijeron que en la implementación o en la programación hay que tener un cierto cuidado al momento de hacerlo, de que ocurra lo siguiente. Fíjense bien, vamos a suponer que a esta estructura llegan otras 4 operaciones de encolar. Encolar 4,
encolar 8, encolar 16, encolar 32, ¿no? Y vamos a suponer que llega otra más, encolar 64 y encolar 128. Bueno, al llegar el encolar de 4, bueno, el 4 lo almacenamos. Al llegar el encolar de 8, también lo almacenamos. Y al llegar el encolar de 16, lo almacenamos. Y en cada uno se va incrementando el índice. Por lo tanto, ahora el índice primero está en 3 y el índice último está en 8. Ahora, en una cola lineal, estas posiciones yo no las podría ocupar. En una cola lineal, ¿se acuerdan que decíamos que mientras se van almacenando elementos, si se van extrayendo de la cola, aquí estaba el primero y por acá estaba el último. Entonces aquí 4, 5, 6, 7. Pero estos dos no se podían utilizar porque el primero estaba aquí y los nuevos que iban llegando se iban formando hasta atrás. Entonces aquí en la cola lineal implicaba un desperdicio de memoria. Pero ¿qué es lo que pasa en la cola circular? Pues en la cola circular, como el control al final de cuentas lo tienen los índices, en este momento, después del encolar 16, yo puedo admitir otra operación de encolar y el 32 se va a guardar en este índice. Pero en la programación tenemos que tener cuidado de que el siguiente índice después del 8 ya no es el 9, sino que nos vamos al índice 1, o sea, le damos la vuelta como a la estructura. Por lo tanto, ahora el índice último apunta hacia 1 y el 32 se pudo almacenar apropiadamente. Después llega encolar 64. Encolar 64 tenemos todavía un espacio, el índice último avanza hacia acá. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Fíjense bien, en este momento el índice primero vale 3 y el índice último vale 2. Y eso es perfectamente válido en una cola circular. Pero ahora, ¿qué pasa si llega otro encolar de 128? En este caso, para mantener la integridad de la estructura, esta operación no se debe permitir. ¿Por qué no se permite? Porque ya no hay espacio disponible en la estructura. Alguien podría decir, no, pues que se sobreescriba. Ajá, pero si sobreescribe y encima del 15 guardas el 128, ¿qué pasa con los índices? ¿Sale? Entonces, si llega un encolar cuando la estructura ya está llena, no se permite esa operación y debería tu programa marcar algún aviso, algún error de que la estructura ya está llena y que el valor no se pudo almacenar. Entonces, vayan pensando cómo le van a hacer para programar esto. Y la otra cuestión es que los índices, pues básicamente podrían estar en cualquier lado, ¿no? Después, a lo mejor de estas operaciones, vamos a suponer que llega 3 veces otra vez desencolar. Llegan 3 desencolar. ¿Qué pasa? Pues entonces sale el 15, el índice también se mueve, sale el 20, sale el 25 y ahora el índice primero está en el valor de 6. El primero vale 6, el último vale 2. Y entonces aquí yo puedo estar jugando todo el tiempo con la estructura, ingresando y eliminando elementos, y las 8 localidades de memoria o los 8 espacios que tengo de tamaño se pueden usar de manera eficiente. Entonces, después de estos 3 desencolar, ahora sí ya podría llegar un nuevo encolar, a lo mejor con otro valor diferente o con el mismo, por ejemplo, otra vez el 128, y ahora sí almacenarlo en la siguiente posición disponible y mover el índice último. Entonces, si después de todas las operaciones que he realizado me piden imprimir índices, otra vez me piden imprimir índices, el primero está en el índice 6 y el último está en el índice 3. ¿Sale? Entonces, aquí está el primero de la fila, y aquí están detrás de él los otros almacenados, y aquí está el último en ese momento. ¿Sale? Y pues bueno, vayan pensando cómo le vamos a hacer para programar esto. Y bueno, por lo pronto, ahora también hay que decir que esto se puede programar de 2 maneras. Bueno, de muchas, pero en general se pueden programar de 2 maneras. Con arreglos, como lo hemos estado haciendo, o con almacenamiento ligado. Por lo pronto lo vamos a hacer con arreglos y más adelante veremos cómo se hace con almacenamiento ligado.
¿Sale? Ok, entonces continuamos. Muy bien. Ahora la siguiente estructura que vamos a revisar es una cola doble. Aquí vamos a agregarle un poco de complejidad al asunto, pero vamos a revisarlo poco a poco. Bueno, una cola doble o DQ es un tipo abstracto de datos en donde cada elemento puede ser ingresado y recuperado por ambos lados de la estructura. Eso quiere decir que a nuestra cola que teníamos, a nuestro análisis de una cola lineal donde teníamos al primero y donde teníamos al último, recordábamos que solo podíamos quitar elementos de adelante y solo podíamos agregar elementos atrás. Pero ahora vamos a poder insertar elementos adelante y también vamos a poder eliminar elementos de hasta atrás. Podríamos decir que la analogía de una cola doble es que se permite meter personas hasta adelante en la fila, pero solo hasta adelante. No se podría meter personas en otras posiciones. Y también a esta estructura podríamos decir que se le ocurra a alguien atender a personas que están hasta el final de la cola. Entonces, aquí ya se tiene una estructura mixta que puede ser de tipo FIFO o puede ser de tipo LIFO. En realidad aquí el primero que entra puede ser el primero que sale o el último que entra puede ser el primero que sale. Hay una mayor flexibilidad en las operaciones que se pueden hacer, pero ojo, esas operaciones solamente se van a entender al principio o al final de esta estructura. Con esto se da una mayor flexibilidad al tipo de dato, ya que el elemento que ingresa puede ser el último o el primero en salir. Entonces, una cola, vamos a anotar esto porque es importante que lo tengan en cuenta. Una cola doble puede ser una estructura FI-FO, que el primero que entra sea el primero que sale, o puede ser LI-FO, que el último que entra puede ser el primero en que salga. O sea, aquí ya se tienen ambas características por las operaciones que se pueden hacer. Repito, esto es como si en una fila de boletos para el cine, de repente empiezan a meter personas hasta adelante y eso es válido, o empiezan a atender personas que están hasta el final, pero solamente, insisto, en los extremos. No se pueden hacer operaciones en medio. ¿Sale? Ahora, consideraciones adicionales para esta estructura. Bueno, sus operaciones. Aquí sí hay un cambio en las operaciones. Tenemos de entrada las operaciones de una cola normal, que es crear, isEmpty, encolar y desencolar. Pero ¿qué creen? Resulta que la operación encolar ahora ya se llama encolar al final. O sea, cuando agregas un elemento, especificas de manera explícita que lo estás encolando al final. Y también la operación desencolar normal ahora se llama desencolar al inicio, porque esto es lo que haces en una cola normal. Atiendes al que está hasta adelante y los nuevos que llegan se forman o se encolan hasta atrás. Entonces, hasta aquí es lo mismo de una cola normal. Pero ¿qué es lo que se agrega? Bueno, pues se agregan las operaciones de encolar al inicio, que es como meter a tus amigos hasta delante de la fila, y también se agrega la operación desencolar al final, que sería el equivalente de atender a la persona que acaba de llegar y que está formado hasta atrás. Entonces, aquí es importante distinguir que esas son las 4 operaciones con las que vamos a añadir o a retirar elementos de la estructura, ¿sale? Volvemos a mencionarlas, estamos hablando de encolar al final, desencolar al inicio, encolar al inicio y desencolar al final, ¿sale? Entonces, ojo con estas operaciones de nuestra estructura de cola doble, ¿sale? Muy bien. Consideraciones finales acerca de esta estructura. Bueno, pues en una cola solo se permiten inserciones y eliminaciones por ambos extremos, pero no se permite realizar inserciones en otras posiciones. Ojo, en esta estructura, que es una cola doble,
Vamos a agregar de aquí para que no cause confusión con una cola normal. Vamos a agregar de aquí en una cola doble. Solo se permiten inserciones y eliminaciones por ambos extremos, pero no se permite realizar inserciones ni tampoco eliminaciones en medio. Ojo con eso, ¿sale? Y también, por lo regular, por cuestiones de eficiencia en memoria, una cola doble se implementa con una cola circular, o sea que se combina el concepto visto anteriormente de cola circular para trabajarlo como una cola doble. Entonces, vamos al pizarrón para entenderlo de manera esquemática y realizar algunas operaciones que se pueden entender con cola circular y cola doble. ¿Sale? Bueno, pues entonces la mejor manera de entender una cola doble es como una cola circular doble, porque de esta manera podemos tener un más fácil manejo de índices. Si tuviéramos una cola lineal que fuera doble y fuéramos agregando elementos cada vez al inicio o fuéramos agregando elementos para el final, pues el crecimiento o el manejo de índices pues sería un poco más complicado. Entonces vamos a analizar la estructura que nos plantean de cola doble como una cola circular doble. Y bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que vamos a manejar un tamaño y ese tamaño no va a cambiar para poder tener el control de la estructura. Entonces de esta cola doble tenemos los índices 1, 2, 5, 6 y 7 y el índice 0 para que al inicio podamos trabajar con los índices. Entonces al principio el último vale 0 y el primero vale 1. Ahora hay que tener cuidado con las operaciones. Vamos a decir, ahora ya no es encolar normal, ahora es encolar al inicio o encolar al final. Entonces vamos a agregar varias operaciones de encolar. Vamos a decir encolar inicio un 10, encolar final un 15, encolar final un 20, encolar inicio un 30, encolar final un 40, por decir algo. Entonces, ¿qué pasa con esas operaciones? Nuevamente, cada vez que ingresa un elemento tenemos que tener claras dos cosas. La primera es el almacenamiento adecuado de los valores y la segunda el correcto manejo de índices. Entonces, primero dice que llega un 10. Ahora, ojo, acuérdense que encolar inicio es meter a alguien hasta adelante y encolar final es formar a alguien de manera normal hasta atrás. Pero ¿estás de acuerdo que si no hay nadie en la fila, si tú llegas, pues da igual si te formas al inicio o te formas al final? Como no hay nadie, pues eres el primero. Entonces, no importa cuál sea la primera operación, el primer elemento siempre se debe almacenar en el índice 1. No importa cuál sea la primera operación, el primer elemento siempre se debe almacenar en el índice 1. Y a partir de ahí, ahora sí, ya no es lo mismo encolar al final o encolar al inicio de este elemento. Entonces, encolar al inicio llega el 10 y el índice último se mueve hacia aquí. Al mismo tiempo, el 1 es el primero y es el último. Después llega encolar final de un 15. Entonces, encolar final es el encolar normal. Por lo tanto, encolar final lo pone hasta el final y el índice que se mueve es el índice último. Después llega otro encolar final de un 20, por lo tanto el 20 se va para esta posición y se mueve el índice último hacia acá. Pero después llega encolar inicio. Encolar inicio lo que hace es que se mete hasta adelante y ahora, ojo aquí, cuidado con el manejo de los índices. ¿Quién es el anterior del 1? Pues el anterior del 1 es el 7 y ahí hay que tener cuidado en la programación cómo vamos a manejar esos índices. ¿Sale? Entonces el 30 se coloca aquí y el índice primero se va a mover para acá. Si alguien me pide, bueno, después llega un encolar final, como es encolar final, pues se va hasta la última posición, 40, y aquí está el índice último.
Si alguien me pide después de estas operaciones imprimir índices, el primero está en el 7 y el último está en el 4. ¿Sí lo ven? ¿Y qué pasa si llega ahora otro encolar inicio de un 50 y encolar inicio de un 60? Bueno, pues encolar inicio se tiene que ir hasta antes del primero. Encolar inicio siempre lo guarda antes del primero. Por lo tanto, el 50 se va para acá y el índice primero ahora ya no vale 7, sino que ahora vale 6. ¿Sí lo ven? Y después el último encolar inicio, nuevamente se mete. Observen que cuando aquí pasa lo contrario de hace rato, si ya se llenó nuestra estructura y es el último elemento, pues no da igual si es un encolar inicio o un encolar final. Si es un encolar inicio, el que se va a mover es el primero. Y si fuera un encolar final, este 60, el que se mueve es el último. Entonces, dependiendo de qué tipo de encolar tengamos, es el índice que se va a mover. Entonces, como aquí es un encolar inicio, pues aquí se guarda el 60 y el índice primero se mueve hacia la posición 5. Y observen que nuevamente en este tipo de estructura los índices pueden estar prácticamente en cualquier lugar. Si me piden imprimir los índices después de estas operaciones, el índice primero vale 5 y el índice último vale 4. Oigan, ¿y se acuerdan de nuestra validación? ¿Se acuerdan que había un if primero igual a último más 1? ¿Se acuerdan de este? De primero, último más 1 y eso borraba todo y volvía a crear cola. Bueno, pues aquí se está cumpliendo que primero es igual a último más 1, pero la cola no está vacía, la cola está llena. Entonces esta validación que hacíamos antes ya no la vamos a poder utilizar porque aquí hay un ejemplo donde sí podría ocurrir que primero es igual a último más 1 y pues no está vacía. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa con el desencolar? Bueno, pues dependiendo de los desencolar que lleguen, son los índices que vamos a mover y los valores que vamos a sacar. Vamos a suponer que llega un desencolar. Vamos a suponer que llegan varios. Desencolar inicio, desencolar final, desencolar final, desencolar final y desencolar inicio. ¿Qué pasa con estas instrucciones? Bueno, pues si llega un desencolar inicio, al que vamos a sacar es al que está hasta adelante. Esta representación nos implicaría que el 60 está hasta adelante y el 40 está hasta atrás, por los índices. Entonces, desencolar inicio, al que saca es al primero de la estructura, al primero de la cola. Y por lo tanto, el índice primero, en lugar del 5, ahora el primero es el 6. ¿Sí lo ven? Si después llega un desencolar final, 2 desencolar final, 3 desencolar final, quiere decir que a los que vamos a atender, a los que les vamos a vender el boleto, son a los que estén hasta atrás. Entonces vamos a atender al 40, al 20 y al 15. Por lo tanto, nuestro índice último ya no vale 4, pero el índice último sí nos lleva hasta el índice 1. Y ahora ya nada más quedan 3. De todos los que habían ingresado, ya solo quedan 3. Y el primero es el 50 en el índice 6 y el último es el 10 en el índice 1. Y nuevamente, dependiendo de la operación desencolar que llegue, es el índice que se va a mover y el elemento que se va a sacar. Dependiendo del encolar que llegue, es el lugar donde se va a almacenar y el índice que se va a mover. ¿Sale? Entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bueno, pues entonces esta sería la cola doble implementada como una cola circular doble. Y bueno, como un bonus adicional, vamos a ver también la otra variante de la estructura cola que se llama cola de prioridad. Es una modificación a la estructura de cola en la cual la información que se almacena, además de contener el dato que se va a guardar, tiene un valor de importancia o prioridad. Es decir, que aquí los datos tienen una pequeña etiqueta o tienen una información adicional que es qué tan importante o qué tanta prioridad tiene. Se caracteriza por admitir
inserciones, consulta y eliminación de elementos con valores de prioridad ponderados. Y pues bueno, básicamente en una cola de prioridad ya se empiezan a permitir o aceptar operaciones de inserción en medio. La eliminación no, la eliminación sigue siendo de la manera normal, ya sea en este caso hasta el principio, en una cola de prioridad normal. Y lo que sucede con la inserción es que cuando se ingresa un elemento, se coloca en la última posición entre aquellos con su misma prioridad. Entonces vamos también al pizarrón para ver un ejemplo de esta estructura. ¿Sale? Y bueno, ya nada más para terminar, tenemos la estructura de cola de prioridad, en la cual los elementos que se van a almacenar, además de la información, tienen una etiqueta que es su nivel de importancia. Entonces vamos a suponer que se almacenan de esta manera. Bueno, llegan en este orden, ¿no? Entonces, el primero que llega es un 10, pero con una etiqueta de importancia 2. Entonces, eso quiere decir que en la, vamos a poner aquí, cola de prioridad. Entonces, aquí en la cola de prioridad vamos a tener que tener más cuidado al momento de hacer el análisis de la estructura. Entonces, tenemos el primero, lo estamos manejando de este lado, y el último lo estamos manejando de este lado. Entonces, al principio llega un 10 con un valor de prioridad 2. Como no hay nadie, pues el 10 se puede almacenar aquí con un valor de prioridad 2. Después llega un 20 con un valor de prioridad 1. En el caso de la cola de prioridad, se tiene que definir si la etiqueta de prioridad va a ser por mayor o por menor valor. ¿A qué me refiero? Si vamos a decir que el 1 tiene más prioridad que el 2 o que el 1 tiene menos prioridad que el 2. En este caso vamos a darle más prioridad al que tenga el 1. Eso quiere decir que el 20 se va a colocar antes del 10 porque tiene una mayor prioridad o una mayor importancia. Entonces, esto nos dejaría al 10 con prioridad 2 en segunda posición y al 20 con prioridad 1 en primera posición. Después llega un 30 con una prioridad 3, pero como su prioridad es más baja, pues este se agrega hasta el final de todos. Aquí iría un 30 con prioridad de 3. ¿Sí lo ven? Después llega un 40 con prioridad 1. Entonces, el 40, lo que nos dijeron en la cola de prioridad y la regla que vamos a seguir aquí, o sea, sí se permiten inserciones en medio, pero bajo cierto criterio. Entonces, básicamente dice que el último elemento que llega, se almacena en la última posición de aquellos con su misma prioridad. En este caso, el 40 lo tenemos que poner al final de los que tengan prioridad 1. Entonces, en este caso, el 40 va a ir para acá. El 30 con prioridad de 3 se va a pasar para acá. El 10 con prioridad de 2 se va a pasar para acá. Y en esta posición vamos a almacenar al 40 con prioridad 1. Lo pusimos, es un agregar al final, pero de los que tengan su misma prioridad. Después llega un 50 con prioridad 2. ¿Dónde va a ir ese 50? Al final de los que tengan su misma prioridad. En este caso va a ir después del 10 y va a desplazar al 30 con prioridad 3. El 30 con prioridad 3 se va para acá y aquí entra el 50 con prioridad 2. Entonces observamos que se podría decir que entra en medio, pero ese en medio tiene que estar regulado, en este caso por los valores de prioridad. No es nada más en medio a lo loco. O no podría entrar el 50 antes del 10 porque entonces estaría rompiendo lo de que el primero en que llega es el primero en que sale. ¿Sale? Entonces después llega el 60 con prioridad 2. Nuevamente el 60 se tendría que almacenar hasta el final de aquellos con su misma prioridad.
Entonces va a desplazar al 30 con prioridad 3. Se coloca aquí 60 con prioridad 2 y el 30 con prioridad 3 se va a desplazar. Y después llega un 70 con prioridad 1. ¿Dónde va a ir ese 70 con prioridad 1? Bueno, pues espero que ya a estas alturas todos vean que el 70 con prioridad 1 va a ir después del 40 con prioridad 1 y va a desplazar una posición todos los demás. El 10 con prioridad 2, el 50 con prioridad 2, el 60 con prioridad 2 y el 30 con prioridad 3. Después de esta última inserción pasamos de este estado a este estado, porque ingresó el 70 hasta el final de aquellos con su misma prioridad. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, pues si no hay más dudas, vayan pensando cómo programar la cola circular y la cola doble. Y por hoy le dejaríamos hasta aquí. Nos vemos la próxima.